el arrendar, el alquilar tu propiedad se convierte en un tremendo riesgo. Prácticamente la mitad de los inquilinos son morosos en nuestro país. Casi la mitad, el 40% exactamente. Fernando Segarra, que es abogado principal del estudio Iuralex, está con nosotros, es experto en este tema, porque lo que queremos saber es si como arrendatarios tenemos algunos candados legales que podemos traducir en un contrato para evitar que los inquilinos morosos se queden eternamente en el departamento engrosando las deudas y perjudicándonos. ¿Cómo está, doctor Segarra? Bienvenido a En Contacto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias a ti y saludos a tu teleaudiencia. A ver, en el transcurso de estos últimos años han habido algunas modificaciones legales que favorecen justamente a los arrendatarios para que los inquilinos morosos, sobre pretexto de que no tienen para pagar ni tienen dónde vivir, se puedan quedar eternamente en el departamento. Pero muchas veces los contratos que hacemos son informales, no son notariales, y esto finalmente termina favoreciendo a los morosos. Efectivamente, Juan Carlos, la informalidad siempre nos va a traer un costo que aparentemente no se vislumbra cuando uno celebra un contrato de buena fe con otra persona para alquilar su propiedad en calidad de arrendador. Lamentablemente cree en esa persona y esa persona puede obrar correctamente, pero también puede no obrar correctamente y argumentar muchas razones por las cuales ya no puede pagar la renta, creando un dolor de cabeza al propietario. Siempre recomendamos de que el propietario, para poder establecer un contrato de alquiler llamado contrato de arrendamiento, tenga la oportunidad de investigar a quién le está alquilando, cuáles son sus antecedentes respecto al comportamiento crediticio que tiene, por ejemplo, ante las centrales de riesgo, cuál es su comportamiento con el último inquilino que ha alquilado, ¿no? O sea, si él ha alquilado anteriormente a otro arrendador, ¿cómo quedó con ese arrendador? Comenzar a informarse es muy importante y asesorarse con el área legal. ¿Por qué? Porque, como tú acabas de decir en este reportaje, gran cantidad de las personas que alquilan terminan incumpliendo el pago. Correcto. Y la viacrucis empieza para el arrendador porque tiene que gastar en abogados, en procesos judiciales que duran años. No dura 6 meses ni un año, sino años. 4 años, Correcto. 5 años, 6 años. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es que el arrendador, el propietario, se informe a través de los medios de comunicación, a través de lo que es un adecuado asesoramiento legal, que el contrato de arrendamiento solamente lo va a defender si es que tiene cláusulas de desalojo notarial. Si es que ese contrato no tiene esa estipulación, sinceramente vamos a entrar a un proceso y a engrosar la larga cantidad de expedientes en el Poder Judicial, que va a demorar años. Y mientras esos años pasen, el inquilino no paga absolutamente nada de renta. ¿Qué es exactamente el desalojo notarial, por favor? Bien, nuestra legislación, al ver la cantidad de morosos que hay y que evidentemente la lentitud de los procesos eran muy deficientes para el beneficio del arrendador o el propietario, sacó una modificación al Código Procesal Civil y estableció lo que se llamaba una cláusula de allanamiento futuro en el 2015. Lamentablemente esto no tuvo los efectos que se esperaba, pero recién en el 2019, después de tantos procesos que siguen cargándose en entidades judiciales, se salió una ley, la ley llamada de desalojo notarial. Esta ley de desalojo notarial tiene muchas novedades, que ya viene vigente más de 4 años, y permite que el arrendador tenga seguridad de que va a poder desalojar en corto tiempo a este inquilino que por vencimiento de contrato o por incumplimiento de pago de renta tranquilamente lo pueda desalojar sin necesidad de ir a un proceso judicial contencioso, de confrontación. Solamente se acude a él mediante un procedimiento administrativo no contencioso y se acaba con el juez de paz letrado para que el juez del distrito donde ha alquilado pueda tranquilamente ordenar el uso de la fuerza para sacar a esta persona en un corto tiempo. Ese corto tiempo en la práctica, pues hablamos de 6 o 1 año como máximo, ¿no? Bueno, que no termina siendo tan corto igual, ¿no? Es un año teniendo a una persona
impaga en la propiedad, definitivamente causa un daño. Pero esto tiene que estar entonces estipulado dentro de las cláusulas del contrato, que los dos se ponen de acuerdo que ante una falta de pago finalmente se va a recurrir a esta salida. Exactamente, tiene que ser de manera notarial, se eleva escritura pública ante notario y ahí viene importante que tu teleaudiencia entienda, si usted, señor propietario, va a alquilar un bien, tiene que hacerlo de acuerdo a una asesoría legal, porque el costo de no hacerlo se va a elevar exponencialmente y va a ser perjudicial para su economía. Eso es lo que tienen que entender. Entonces, a veces el propietario no quiere invertir, quiere copiar de internet un copy-pega de un contrato y en vez de una solución adquiere un gran problema. Claro. O hacerlo de palabra o con un papel redactado informalmente, porque hay que decirlo, doctor, muchos lo que no quieren es que finalmente se tenga que pagar impuestos respecto a el alquiler que uno recibe, ¿no? a la renta que uno recibe por ese departamento, que sí se da cuando uno lo hace de manera formal. Efectivamente, lamentablemente nuestra falta de cultura tributaria, nuestra falta de cultura legal nos lleva muchas veces al facilismo de hacer algo de manera coloquial, verbal, o de pronto un documento que firmamos que cuando esa persona ya no puede pagarle y no se quiere ir, entonces ahí busca al abogado. O sea, somos una sociedad correctiva antes que preventiva. Exacto. Debemos aprender a trabajar en la prevención y no en la corrección, que es 10 veces más costosa o 1000 veces más costosa en algunos casos. Para hablar de eso, de costos, para que la gente sepa, ¿cuánto más o menos cuesta hacer todo este tema contractual a través de un notario? ¿Cuánto uno tendría que invertir como arrendador para tener un contrato que esté garantizado por un notario? Los precios varían de acuerdo al sector donde se desarrolla la notaría, pero van entre los 300 soles y los 700 soles como promedio, ¿no? Son rangos que se manejan así en una escala, que van a variar o van a bajar muchas veces, porque recuérdense que no se escriben registros públicos, solamente es el notario que va a dar fe de un procedimiento que está regulado a la ley. Correcto, que finalmente eso teóricamente se recupera incluso con el pago del primer alquiler, ¿no? O sea, no es que necesariamente tiene que salir de nuestros bolsillos, o es rápidamente recuperable en todo caso. Efectivamente, es muy rápidamente recuperable, y si partimos de que comenzamos a ser formales, tenemos toda la justicia de nuestro lado para poder justamente reclamar, y no solamente reclamar, más tarde demandarlo por indemnización de daños y perjuicios y recuperar aquel monto que de pronto no quiso dar. Entonces, hay formas de poder perseguir esto y escribirle en un registro de morosos, en todo caso, para que quede acreditado que esta persona pues es un mal inquilino, no merece de ninguna protección. Más aún, y condenable si es una persona que usa su profesión para fines negativos, ¿no? Sí, claro, como en este caso del abogado Villalobos, que ha usado incluso, ha falsificado documentos para tratar de prorratear la deuda que no solamente tiene con su arrendatario, sino también con la empresa de servicios eléctricos, ¿no? Que tampoco parece haber pagado. ¿Cuántos meses pasan para que se considere un inquilino moroso? Porque uno puede entender que puede haber algún retraso por algún inconveniente económico pasajero, pero ¿cuántos meses recurrentemente tienen que haber de atraso para que se considere ya que uno está en categoría de morosidad? Nuestro Código Civil establece que 2 meses, 15 días es el plazo como máximo de incumplimiento para poder resolver un contrato o poder decir que este ya adquirió el carácter de resolutivo. Perfecto, queda clarísimo entonces. Muchísimas gracias, doctor Segarra, por atendernos. Para servirte, Carlos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Fernando Segarra, abogado entendido en estos temas, ha estado con nosotros.